Vamos a tener un video sobre estructura que me parece importante, ya que el mercado en sí, además de que se mueve por liquidez, el mercado sigue una estructura siempre que es importante tenerla clara porque si nosotros podemos combinar la estructura del mercado en temporalidades macro acompañado de liquidez, nosotros vamos a ganar en cualquier área que quisiéramos. ¿Por qué? Nosotros sabemos que en el mercado podemos tener una estructura bajista, podemos tener, bueno, una estructura lateral de acumulación, o podemos tener una estructura alcista. ¿Perfecto? No me voy a poner a explicar sobre que una estructura alcista tiene altos más altos, bajos más altos, tiene bos más altos, la estructura bajista tiene altos más bajos, la bajita tiene bajos más bajos, la la estructura lateral tiene altos iguales, bajos iguales. No me voy a poner a hablar de eso porque no. Vamos a hablar más de cosas avanzadas, temas lógicos, lo que nos interesa. Perfecto, ¿qué pasa? Nosotros tenemos en una estructura alcista, por ejemplo, bueno, viene acá, nos hace un choch, y el precio, en una estructura alcista, ¿qué pasa? La estructura alcista, como sabemos, va así, se mueve de arriba para abajo, haciendo cosas cada vez más altas, ¿no? Bien, perfecto. Por ejemplo, bueno, acá teníamos que el precio, no sé, venía de una estructura COS, esa línea no, venía de una estructura, venía bajista, nos hizo un short, boom, subió. Perfecto. ¿Qué tenemos que entender nosotros? Nosotros, al identificar el precio en una estructura diaria, ¿qué nos va a permitir? Si nosotros identificamos cambios estructurales en macro, vamos a entender que en micro hace lo mismo, porque si esto es una estructura diaria, ¿qué va a hacer el precio en micro? En micro va a ser esto, va a tener una estructura así, mucho más fractal. ¿Entienden? Entonces, y algo que hay que entender es que cómo podemos operar esta estructura, estas estructuras. El precio en macro, siempre que nos hace por ejemplo acá, cuando el precio nos hace el choch o nos toma un alto importante, ¿qué vamos a entender nosotros? Lo que les hablé en el último video, que el precio siempre, pero siempre va a tender a retroceder al 50-70% del impulso. ¿Para qué? Para seguir desplazándose al alza. Entonces, si entendemos eso, que el precio tiene que desplazarse al 50-70, ¿nosotros qué vamos a buscar? Vamos a buscar áreas de valor en esta zona, que por ejemplo, ponele que nos coincide acá con un FBG, ahí, y nos alzamos al alza, porque fíjense que acá el precio, capaz que el precio acá nos hace el alto este, ¿y qué va a hacer el precio? Sabemos que tiene que retroceder, pero capaz el precio hace esto, en macro, ¿no? Nos acumula, cae, cae y sube, manipulando toda esta liquidez, y ahí alineamos estructura con liquidez. Ahora se va a ver más claro cuando les muestre un ejemplo real, pero hay que entender que la estructura siempre hace eso el precio. Después el precio de acá se alza, acá nos hace un BOS. ¿Qué pasa? Cuando el precio, bueno, no tengo marcado el BOS, así que vamos a poner BOS. Cuando el precio nos hace un BOS y después de hacer subir, el precio va a hacer lo mismo. Fíjense que ahora nos tomó este alto importante, nos hizo un BOS, el precio va a tener que retroceder de vuelta al 50-70%. Vamos a marcar el 70%, que capaz que nos coincide con un OB extremo, un IFC extremo nos alcanza. Y ahí el precio, en macro, sabemos que tiene que volver a subir teniendo esta liquidez y capaz que, bueno, lo mismo en diario o en H4 nos deja así liquidez para que cae, para que para subir hasta que el precio llegue a tomar la zona importante que tenga que tomar por arriba. Por ejemplo, pongámosle que acá tiene un alto mensual o una zona mensual. Vamos a poner eso IFC mensual, pongámosle. Tiene un IFC mensual. Y ahí el precio llega. ¿Y qué pasa? Ponele que el precio llega muy bruscamente. Se va hasta arriba muy brusco. Entonces el precio, bueno, da un mini retroceso. Pensamos que ya puede caer. Pero no, porque no tiene liquidez cercana para caer. Nos hace un rompimiento. Nos hace otro nuevo boss. ¿Y qué va a hacer el precio? Una vez eso, ya tenemos liquidez cercana acá para que el precio que haga pueda empezar a caer. Ahí nos haga nuestro choch.
tiene liquidez cercana, nos indujo esta liquidez cercana, nos hizo un choch, y ahora el precio va a retroceder nuevamente hasta el 50-70% que nos va a coincidir solamente con, o con este order block que nos va a dejar el order flow o bueno, algún FBG, o ponerle que va al extremo. ¿Qué va a pasar? El precio acá tiene liquidez extrema. ¿Y qué más tiene el precio? Además de ir a buscar esa liquidez. El precio tiene toda esta zona, todos estos tres bajos que acumuló, y el precio ya puede dirigirse haciendo lo mismo estructura. 50% caída, 50% y ponele que va a buscar. Y fíjense que el precio, ¿qué va a hacer? El precio va siempre buscando los 50%, 70%, fíjense, 50% cae. El precio retrocede al 50%, cae. El precio retrocede al 50%, cae. Y así, manipulando toda esta liquidez de ahí abajo y además llenándonos este FBG o este gran vacío que quedó acá, porque fíjense, si el precio nos sube así, el precio no va a caer así. Eso tenemos que tenerlo ya claro, para que lo sepan. No puede nunca hacer eso el precio. Entonces, si el precio es así, el precio va a tener que caer así, acumulando liquidez y yendo más bajo hasta que, hasta tomar el punto bajo, para después de ahí, de tomar este punto bajo, ir a manipular toda esta liquidez acumulada. ¿Entienden? Perfecto. Eso es importante que lo entendamos. Y además, fíjense, si nosotros entendemos la estructura en macro, si sabemos que en macro, bueno, nos hizo, fíjense, si nosotros entendemos que en macro, acá nos hizo nuestro choch, lo que ustedes quieran, nos hizo nuestro choch, acá nos hizo nuestro boss, y sabemos que el precio tiene que subir hasta esta zona, a tomar esa liquidez. Acá nos hizo el boss, y entendemos que tiene que ir a buscar esa liquidez. ¿Qué vamos a buscar nosotros? Sabemos que, por ejemplo, tenemos el 50% y el 70%, ponele, nos coincide con un FBG. Cuando el precio en la temporalidad diaria nos llegue a nuestro FBG, nosotros en microtemporalidades, ¿qué vamos a buscar? En microtemporalidades vamos a buscar zonas para operar y poder sacar un gran win rate hasta esa zona. Porque fíjense que si en macro nos respeta, fíjense que en micro podemos sacar un gran movimiento desplazándonos y poder sacar grandes beneficios para nuestra cuenta. Perfecto. Una vez que expliqué todo eso, me gustaría ir al gráfico para mostrarlo. Bien, acá, por ejemplo, miren. Fíjense, semejante estructura bajista. Vamos a alzar un poquito. ¿Qué tenemos acá? El precio, fíjense cómo vamos a activar el imán, ya está activado, perfecto. Tenemos que el precio acá, en este mini retroceso, acá nos hizo un cambio de estructura. Fíjense que acá llegó hasta un cierto punto que bueno, fíjense que acá tomó liquidez. Y si seguimos mirando para la izquierda, seguramente que también. O capaz es el bajo más bajo de la historia. No lo sabemos. Entonces tiene mucha liquidez tomada. Así que entendiendo esto, fíjense cómo el precio ahí nos hizo nuestro choch. Acá el precio nos hizo nuestro choch. ¿Y qué hizo el precio? Vamos a marcar zonas. El precio nos cayó al 50% del movimiento clavado. ¿Y qué coincide? Con un FBG. Fíjate, nos coincide con un FBG. ¿Y qué hizo el precio ahora? El precio de acá, ¿qué tiene ahora para subir? Fíjense cómo el precio tiene toda esta trendline por ir a tomar de liquidez y hasta más arriba tiene toda esa liquidez por ir a tomar. Fíjense que acá también tiene más saltos iguales para buscar.
y acá también tiene más. Pero fíjense cómo el precio sube, nos respalda con eso, después acá sube, no puede llegar al alto, pero fíjense qué hace. El patrón AMD, acá, en esta zona, nos acumula, nos manipula, se apoya en una zona válida y despega para arriba. Fíjense cómo el precio acá se apoya en el FBG y acá nos crea un IFC en diario, temporalidad diaria. Se apoya en el IFC y ¿qué hace el precio? Va a buscar toda esta liquidez acumulada que dejó el precio, además de ir a buscar toda esta trendline. Porque fíjense de acá cómo despega hacia arriba. Y fíjense qué nos hace el precio. Acá nos crea una MDI. Ahí el precio nos crea una MDI. Y el precio vuelve a despegar hacia arriba, a buscar toda esta liquidez y a seguir buscando el final de este punto. Así que si nosotros entendiéramos la estructura y operáramos solo estructura, fíjense cómo podríamos haber operado acá, en la vela envolvente, cuando nos toca el FBG, podríamos haber operado tranquilamente buscando, no nos vamos a ir hasta arriba de todo, vamos a buscar algo cercano para mostrar un ejemplo, más que nada, pero podríamos desplazarnos tranquilamente hasta ahí arriba y nos da un 1,7, un 1,8, todas esas cosas, pero no nos interesa. Fíjense cómo ahí el precio con la envolvente, le entramos en vela envolvente diaria, nos da un 1,4,5. Después le ingresamos en la vela de rechazo alcista, que nos hace el precio, que si le ingresamos hasta ahí nos da un 1 a 2,5. Después, el precio, ¿qué hace el precio? Se apoya en la MDI, nos crea un IFC. Acá tenemos un IFC, ya que esta vela, la blanca, es la que toma liquidez de la vela negra. Nos crea acá un FBG y nos crea un IFC. Le podemos entrar en el IFC. Fíjense cómo también nos da un 1 a 2 el precio. Y así sacamos 3 entradas en un momento en temporalidad diaria entendiendo estructura macro. ¿Entienden? Es tan sencillo como esto. No hay más en el trading. Fíjense que es lo que les decía, nos podríamos haber desplazado hasta mucho más arriba. Pero fíjense que si esto lo respeta en macro, si vamos a H4, vamos a marcar bien eso. Perfecto. Bueno, fíjense acá como el precio nos hace rompimiento, cae acumulando liquidez, acá nos crea toda mucha liquidez y el precio acá en el IFC que podríamos haber entrado, pero me dirán, ¿por qué? ¿No estamos entrando por riesgo? No, ¿por qué vamos a entrar? No es entrar por riesgo esto, porque fíjense que el precio, cuando sube acá y cae, fíjense que acá nos crea mucha acumulación de velas en bajada, es lo que le decía antes. Si el precio cae así, el precio no puede subir así brusco. ¿Qué va a hacer el precio? Va a ser un subidón fuerte y después va a caer acumulando para que para seguir desplazándonos al alza a buscar toda esta liquidez. Es exactamente lo que hizo acá el precio. Entonces, ahí tenemos que el precio nos dio eso y tranquilamente, bueno, ponemos el mismo TP que poníamos en las otras. Bueno, fíjense que en H4 nos da un 1,5. Después lo mismo, acá, el precio con esta vela H4 toma liquidez, nos deja un mini FG. En la primera vela envolvente en H4, porque tenemos el IFC muy grande, le podemos volver a entrar. Y si ponemos entrada hasta arriba, nos da un 1,8 en H4. Obviamente que esto va a tardar muchos días, porque estamos en jueves 29 de septiembre de 2022 y el DP lo da el 15 de noviembre de 2022, obviamente. Trade muy macro, pero bueno, tranquilamente se puede cerrar acá, en el choch, un 1,5 nos da. Igualmente va sacando parciales, obvio. Pero fíjense cómo el precio respeta todo. Y lo mismo. Después acá el precio, no, que es el movimiento que nos hace el choch medio extremo, claramente, ¿no?
Fíjense que si marcamos, el precio nos hace el chocho y cuando cae, ¿dónde cae? Cae el 70%, coincide con el FBG diario que hablábamos. Y bueno, coincide con un FBG en H4 que bueno, ya fue manipulado, pero no pasa nada. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Entrarle en la vela de H4, en la envolvente de H4. Fíjense lo mismo, si ponemos el TP hasta arriba de todo, nos da un 1.12. Es una locura, pero fíjense que como lo hace en macro, lo hace en micro, fíjense, lo hizo en diario, lo hizo en H4, y si busco un ejemplo en M5 para mostrárselos, también lo va a hacer. Vamos a buscar. Por ejemplo, bueno, este fue un trade que hice el otro día, que bueno, terminé cerrándola por acá antes, no llegó TP, pero fíjense cómo el precio, bueno, el precio ahí me había tomado una liquidez, hice un retroceso, pero el precio está alcista porque tenía que ir a buscar esta zona de arriba, que fíjense cómo después la fue a buscar. Entonces, en M5, ¿qué teníamos acá? Nosotros teníamos que el precio, acá fíjense, acumuló, tomó liquidez, entonces subió fuerte. ¿Y qué pasa? El precio necesitamos buscar un retroceso nosotros. ¿Qué hizo el precio? Retrocedió un 60% y nosotros le ingresamos en temporalidad más micro, pero bueno, lo importante, lo que quiero que vean es esto. El precio toma liquidez y retrocede a un 15 al 70%, 60% a 70%, que capaz coincide con la zona en M15, que seguramente. Y después nosotros le buscamos su respectiva entrada. Vamos a M1 si quieren. Fíjense acá, el precio. Esto fue un fundamental. Así que bueno, yo no le doy mucho valor a la mecha que dejó. Entonces, entendiendo esto, fíjense con el precio. ¿Qué hizo? Tomó acá, subió, nos dio un leve impulso, sabíamos que tenía que subir, y el precio que hizo retrocedió al 70%, y después, bueno, el precio, yo le entré en la vela esa, en el rechazo, tomó el precio, y el precio despegó al TP, que la cerró un poquito antes, pero bueno, y después, bueno, eso es todo. Así que nada, espero que les guste este video de estructura avanzada para que la entiendan y la puedan combinar en sus análisis y puedan aprender de esto y les sirva para mejorar. Así que les mando un saludo y espero que les guste.